Hola, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Carlos Alberto Villota Moreno, estudiante de la OMESID Panamá. En este momento voy a compartirles un video sobre nociones básicas de estadística para el análisis de datos presentado al Dr. Martín Peralta Moreno. Segunda parte. Estadística descriptiva bivariada. Correlaciones. Incluye todas las técnicas que hacen referencia a la descripción de dos variables. Medidas de relación entre variables cuantitativas. Es la forma en que dos variables aparecen vinculadas entre sí, pero de forma imprecisa. La relación está basada en la observación. Correlaciones. Aquí observamos una tabla que nos indica lo anterior. También tenemos una representación de diagramas de dispersión e interpretación. Coeficiente de correlación de Pearson. El coeficiente de correlación de Pearson permite medir la fuerza, la dirección de la asociación de dos variables cuantitativas aleatorias con una distribución bivariada conjunta. En este caso solo buscaremos comprobar que cada una por sí solas presenten una distribución normal univariada. Los valores de la correlación de Pearson van desde -1 hasta 1, siendo los valores extremos los que indican mayor correlación entre variables y siendo el 0 el punto que indica la no existencia de correlación. El signo positivo o negativo del coeficiente indica si la relación es directamente positiva o inversa negativa. La correlación no implica causalidad de dependencia. Es decir, que el coeficiente de correlación de Pearson mide la relación lineal entre dos variables y se define como el coeficiente entre la covarianza y el producto de las desviaciones típicas de ambas variables. Toma la siguiente expresión para el cálculo. Aquí vemos la fórmula. Coeficiente de correlación visceral y visceral puntual. Es una derivación del coeficiente de correlación de Pearson y se utiliza cuando se quiere conocer la correlación existente entre dos variables. Como condiciones de aplicación requiere básicamente dos variables, las cuales una haya sido medida en escala de intervalos y la otra resulte ser una variable dicotómica. Generalmente el coeficiente de correlación visceral puntual se denota mediante la siguiente expresión. Aquí la podemos ver RB. Las fórmulas equivalentes que permiten el cálculo del coeficiente de correlación visceral puntual entre una variable x medida en escala de intervalos y una variable dicotómica son las siguientes. Aquí la podemos observar la fórmula. El coeficiente de correlación tetracórica. El coeficiente de correlación tetracórica expresado por RT se utiliza cuando las variables con las que trabajamos han sido dicotomizadas de manera artificial. Es más apropiado emplear el coeficiente pi cuando las variables son estrictamente dicotómicas y recurrir a RT cuando las variables, siendo originalmente continuas, aparecen dicotomizadas. El coeficiente RT no es aplicación directa de RXY, sino una estimación del valor de este en el caso en que las dos variables no hubieran sido dicotomizadas y la relación entre ellas fuera lineal. Se muestra que el valor de RT viene dado por un complejo desarrollo en serie de potencias de RT que eludiremos presentar aquí. Sin embargo, como vía alternativa, el cálculo se ve enormemente facilitado por el uso de tablas que permiten encontrar el valor de RT en función de las frecuencias alcanzadas para cada par de modalidades posibles. El coeficiente pi, también llamado coeficiente de correlación de Matthews, es una medida de la asociación entre dos variables binarias. Esta medida es similar al coeficiente de correlación de Pearson en su interpretación. El coeficiente pi también relacionado con el estadístico de chi cuadrado para una tabla de contingencia de A2 por 2. El coeficiente de correlación pi, expresado por la letra griega pi, se emplea cuando nos encontramos ante dos variables dicotómicas, es decir, variables para las cuales solo es posible considerar dos modalidades. El coeficiente de correlación pi es el resultado de aplicar RXY a los valores correspondientes a dos variables de este tipo. Correlación de Spearman. El coeficiente de correlación de Spearman, al igual que el de Pearson, muestra una asociación entre variables. A diferencia del anterior, permite obtener un coeficiente de asociación
entre variables que no se comportan normalmente entre variables ordinales. Se calcula con base a una serie de rangos asignados, tal como en Pearson. Los valores van de -1 a 1, siendo 0 el valor que indica no correlación y los signos indican correlación directa e inversa. Este coeficiente se define de igual manera que el de Pearson, solo que en lugar de utilizar los valores de las variables, utiliza los rangos asociados a estos valores. En el caso de que una variable sea ordinal y la otra cuantitativa, se analizarán los datos como las dos fuesen ordinales. Aquí tenemos la fórmula, donde D es la diferencia entre el rango del caso y la variable X y en la variable Y. Contingencia. Coeficiente de correlación. Basado en el test o prueba de la Chi cuadrado, este solo indica la independencia o no de las variables a las que se refiere, pero no cuantifica su grado de asociación. Sin embargo, el coeficiente de contingencia cuantifica tal grado de asociación entre dos variables, pero presenta el inconveniente que no siempre varía de 0 a 1. Su fórmula está basada en Chi cuadrado y en el tamaño muestral. Aquí tenemos la fórmula. Muchas gracias.